Los aplausos por la investidura de mi hermana aún resonaban cuando su voz los atravesó. Estás despedida. Seguridad te escoltará fuera. Ni siquiera había levantado mi copa para el brindis. El salón de baile se congeló. Sillas a medio girar, luces temblando sobre el cristal. 200 ojos aterrizando sobre mí como un reflector que nunca pedí. Nadie intervino. Ni mis padres. Ni mi hermano. No supliqué. No discutí. Me quité la tarjeta de invitado, la puse junto al champán intacto y caminé hacia las puertas mientras el silencio se cerraba tras de mí. Pensaron que la humillación terminaba ahí. No fue así. Era solo el primer minuto de la cuenta regresiva. Tenía 19 años la primera vez que entendí cómo se movía el poder en mi familia, silenciosamente, descuidadamente, siempre a favor de alguien más. El almacén donde trabajábamos en aquel entonces estaba en North Kansas City, un rectángulo de hormigón y estanterías metálicas donde entraban corrientes de aire. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, parpadeando lo justo para lastimar los ojos. Mi padre estaba de pie junto a una mesa plegable, extendiendo un contrato que prometía un salario con el que ninguno de mis amigos podría soñar. Tómalo, dijo, girándose ya hacia una pila de informes de envío. Mi hermana, Vanessa, estaba detrás de él, haciendo girar las llaves nuevas de la oficina como si se las hubiera ganado. Tenía 21 años, ruidosa, fotogénica, siempre la elegida para posar en las fotos de los inversores. Miré la cifra del salario, luego los márgenes donde alguien había dejado manchas de tinta de impresora. Quiero acciones en su lugar, dije. Papá ni siquiera levantó la vista. Toma el salario, Cheryl. Es estable. Pero la estabilidad nunca me había impresionado. La propiedad, sí. Deslicé el acuerdo de media página que yo había redactado sobre la mesa. El papel parecía vergonzosamente delgado comparado con el contrato satinado que tenía en sus manos. Suspiró, agarró un bolígrafo y firmó sin leer. La televisión en la esquina transmitía a todo volumen un partido de fútbol americano. En el momento en que su equipo estuvo cerca de anotar, dejó de prestar atención a cualquier otra cosa. Su firma tembló ligeramente cuando la multitud en la pantalla rugió. Vanessa se inclinó, con su voz lo suficientemente alta. Siempre haces las cosas complicadas. No dije nada. Guardé el papel en mi carpeta y sentí por primera vez cómo se formaba la silueta de mi propio camino silencioso. Un año después, el almacén estaba más lleno. Más trabajadores, más ruido, más envíos. Cuando papá repartía los bonos, Vanessa recibía el suyo en un sobre lo suficientemente grueso como para golpear al soltarlo. El mío era una sola hoja. Acciones en su lugar, le dije de nuevo. Apenas parpadeó antes de firmar otra pequeña transferencia. Nuestro hermano menor, Aiden, se había unido para entonces, tropezando con las tareas con la confianza de alguien que sabía que un puesto lo esperaba sin importar cómo se desempeñara. Cuando extravió los informes de inventario de toda una semana, papá se dirigió a mí, arréglalo. Cuando Vanessa olvidó una llamada de un cliente, mamá suspiró y dijo, está bajo mucha presión. Aprendí pronto, mis errores eran responsabilidades. Los de ellos eran inconvenientes. El punto de inflexión llegó en 2013, en la sala de nuestra antigua casa. Vanessa estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación que habría atado a la empresa a un sumidero financiero de varios años. Su bolígrafo flotaba sobre la página, su sonrisa brillante para los miembros de la junta que asistían por videollamada. Yo había visto los números. Sabía que no cuadraban. Papá silenció la llamada por un momento, con los ojos todavía en la televisión. ¿Esto es bueno o no?, preguntó. En lugar de discutir, deslicé un solo párrafo en la parte posterior de la carpeta, una enmienda en la que había trabajado durante semanas. Una cláusula de salvaguarda, precursora de lo que más tarde se convertiría en la sección 14C. Firma esto también, dije. No lo leyó. Nunca lo hacía. Su equipo acababa de anotar de nuevo. El bolígrafo tocó el papel durante la repetición de la jugada. Vanessa me miró, con la irritación tensando su mandíbula.
¿Por qué siempre tienes que estar involucrada? Siempre. Esa palabra se quedó grabada. Como si yo fuera una obligación que alguien tenía que tolerar, no la que sostenía silenciosamente el techo. Con los años, acumulé más pistas. Mamá elogiando a Vanessa por ideas que yo había redactado. Aiden siendo felicitado por acuerdos que yo había negociado. Parientes preguntando si todavía ayudaba en el negocio familiar como una especie de asistente que pasaba por allí cuando era necesario. No fue la rabia lo que se quedó conmigo. Fue un patrón. Un patrón largo y predecible. Y en algún momento del camino dejé de esperar algo diferente. Ese fue el día en que aprendí mi lugar en esta familia. 3 horas antes de la gala, llegué lo suficientemente temprano para entrar sin ser notada. El personal del salón todavía estaba ajustando los números de las mesas, puliendo la cubertería y ensayando las señales de iluminación para el gran momento de mi hermana. Mi nombre no aparecía en ninguna de sus listas. Revisé 2 veces solo para estar segura. En las pantallas que repetían el programa de la noche, el rostro de Vanessa aparecía una y otra vez, nuestra nueva directora ejecutiva. Su sonrisa brillante bajo el suave filtro dorado. Aiden estaba a su lado en la foto etiquetada como vicepresidente de ventas. Sus títulos brillaban en letras blancas en negrita debajo de una línea que decía, representantes de la familia fundadora. No había mención de mí. Ni cofundadora, ni socia, ni nada. Un coordinador técnico se acercó con una carpeta. ¿Vienes con el catering?, preguntó, educado pero distraído. No lo dijo por crueldad, pero aterrizó exactamente donde los años de borrado siempre habían aterrizado. Silencioso, eficiente, preciso. Pasé junto a él hacia el gráfico de asientos, una hoja impresa fijada cerca de la barra. Mis padres estaban en la mesa 3, mis hermanos en la mesa 1. Mi asiento figuraba en la mesa 12, una fila de nombres desconocidos debajo de mí. Pero el detalle que me dejó paralizada fue la etiqueta, invitada. Ni familia, ni ejecutiva, solo invitada. Alguien detrás de mí se rió. Me giré lo suficiente para ver a Aiden ajustándose los gemelos, con la confianza emanando de él como si fuera loción para después de afeitar. Puedes sentarte donde quieras, dijo, casi sin levantar la vista. Esta noche no se trata realmente de ti. Las palabras fueron pequeñas, lanzadas casualmente, con la intención de herir sin el esfuerzo de la premeditación. Y lo hicieron. Pero no de la manera que él esperaba, porque en ese fragmento de segundo, el patrón finalmente se alineó. Las miradas de la infancia, las exclusiones de la adolescencia, los desaires de la edad adulta. Los acuerdos no reconocidos, las firmas que nunca leyeron, los títulos que tomaron, el crédito que absorbieron. Todo encajó en una única y constante verdad. Yo había sido borrada mucho antes de esta noche. Esta noche era simplemente la versión pública. Miré mi tarjeta, Cheryl Lawson, invitada, el laminado frío contra mis dedos. Deslicé el cordón de nuevo sobre mi cabeza y dejé que reposara en mi clavícula, como un reminder del lugar exacto donde ellos creían que yo pertenecía. Aiden esperaba una reacción, un ceño fruncido, una protesta, tal vez una broma, pero yo solo exhalé por la nariz, lenta y controladamente. Así que, simplemente sonreí. En el momento en que las puertas del salón de baile se cerraron tras de mí, el ruido desapareció como si alguien hubiera bajado un panel de vidrio entre la celebración y yo. Afuera, el aire de Kansas City traía los primeros indicios de lluvia, frío, metálico, constante. No miré atrás. El eco de los aplausos, el brillo de las arañas de cristal, la imagen de mi hermana levantando su copa de champán. Todo se disolvió mientras mis tacones golpeaban el pavimento en un ritmo limpio e ininterrumpido. Llegué a mi coche, el Tahoe negro esperando bajo las luces del pórtico. El motor arrancó con un zumbido silencioso, un sonido mucho más constante que el pulso en mi cuello. Por un momento me quedé inmóvil, con las manos en el volante, dejando que el silencio se asentara. No era pena, ni ira, solo claridad, aguda y decisiva. 3 horas. Eso era todo lo que necesitaba. El trayecto a casa atravesó largos tramos de autopista, con parches de asfalto mojado que reflejaban las farolas como cristales fracturados.
Mantuve la radio apagada. No había nada que necesitara escuchar excepto los suaves clics de los intermitentes marcando cada decisión. Cuando entré en el garaje, el sensor de movimiento se encendió, proyectando un cono de luz blanca sobre el banco de trabajo y el ordenador portátil que había dejado cargando desde el amanecer. No entré en la casa. No me cambié de ropa. No me senté. Puse el portátil sobre el capó del coche y lo abrí con la misma calma que había usado al poner mi tarjeta junto al champán. La pantalla se activó al instante. Mi rostro desbloqueó cada carpeta. Todo estaba ya organizado exactamente donde debía estar, preparado mucho antes de que imaginaran que podrían necesitar temerme o, más exactamente, temer al sistema que habían ignorado. Abrí una carpeta llamada Continuidad. Dentro había documentos que abarcaban 16 años, transferencias de propiedad, acuerdos, correos archivados, actas de reuniones de la Junta a las que nadie más asistió, contratos que firmaron sin leer, cláusulas aceptadas durante los cortes comerciales. Un mapa de consecuencias creado no por venganza, sino por hábito, por necesidad, por el simple hecho de que alguien tenía que proteger los cimientos mientras ellos perseguían los reflectores. Inicié la secuencia, escribí, adjunté, archivé, envié. El envío masivo de correos encriptados fue primero, cada miembro de la Junta, incluidos la señora Cole y el señor Rivera, quienes siempre prestaban atención cuando los números no cuadraban. Luego al señor Bittman, el presidente que leía más rápido que nadie que yo hubiera conocido. Y finalmente, al señor Grant, el abogado, que nunca subestimaba un documento silencioso. A continuación, activé la solicitud de mensajería. Los paquetes que contenían las últimas presentaciones, sellados y firmados esa misma mañana, solo necesitaban un clic para activar la recogida. 14 minutos. Ese era su margen de llegada. Vi cómo comenzaba la cuenta regresiva, un círculo azul estrechándose en la pantalla. Actualicé el portal de votación, el que yo misma había construido años antes mientras depuraba el software de recuperación ante desastres de la empresa. Interfaz limpia, colores mínimos, sin posibilidad de manipulación. Los números en la parte superior, mi porcentaje total, estaban donde siempre habían estado, silenciosos, no anunciados, intactos. La segunda hora transcurrió sin ceremonia. Trabajé con paso firme, cada movimiento deliberado, revisando marcas de tiempo, verificando firmas, confirmando que la cláusula que había añadido después de que Vanessa casi firmara aquella desastrosa asociación seguía archivada en el lugar correcto. Tenía la sección 14C enterrada profundamente en los estatutos, activada por una condición específica. Si un ejecutivo sin acciones despedía a un accionista mayoritario sin la aprobación unánime de la Junta, el control se revertía instantáneamente. Me habían entregado el detonador ellos mismos en el escenario, frente a 200 testigos. No sonreí. No celebré. Esa no era yo. Me eché hacia atrás por un momento, dejando que el resplandor de la luz del garaje se extendiera por la superficie metálica del coche. La quietud goteaba por la habitación como una filtración constante empapando las paredes, el suelo de hormigón, el aire. Una calma que no había sentido desde antes de que la familia se dividiera en roles, estrella, favorito, estorbo. Miré el reloj. 1 hora. Tiempo suficiente para que las presentaciones se propagaran, para que el sistema absorbiera los cambios y para que la Junta preparara sus propios alineamientos silenciosos. Mi teléfono vibró una vez, Aiden, luego Vanessa, luego mamá. Ninguna de sus llamadas entró. Cada número había sido bloqueado desde el amanecer. Borrón y cuenta nueva, un perímetro controlado. Volví a la pantalla, revisé cada línea, cada cláusula, cada marca de tiempo. 16 años de decisiones convergiendo en una sola ruta. No venganza, estructura. Cuando el último documento se sincronizó, cerré el portátil a medias, aún no lista para cerrarlo por completo. El sonido de la bisagra deteniéndose a mitad del movimiento se sintió como una respiración contenida. Pensé en cada vez que había arreglado sus errores, cubierto las pérdidas, reconstruido los números y suavizado las grietas que dejaban atrás. Siempre lo había hecho porque la empresa lo necesitaba, porque alguien tenía que hacerlo.
Pero esta noche, de pie sola en un garaje iluminado por una única lámpara en el techo, la verdad pesaba con una carga que no aplastaba, clarificaba. Esta vez, no arreglaría lo que ellos habían roto. Dejé que el portátil se cerrara con un clic. El sonido resonó suavemente por el hormigón, final y tranquilo, una línea trazada con precisión en lugar de ira. La cuenta regresiva continuó sin que yo tuviera que vigilarla. 3 horas más tarde, la gala seguía brillando como si nada bajo su superficie se hubiera desplazado. La música se debilitaba en el aire, de esa clase que llena el espacio sin significado. Los invitados equilibraban platos de postres, riendo de pequeños chistes, inconscientes de que una estructura ya estaba temblando bajo sus pies. Entré por las puertas principales justo cuando la seguridad comenzaba a reposicionarse. Su postura cambió, primero sutil, practicada, instruida. Un guardia bloqueó la salida a oeste. Otro selló el pasillo de servicio. Sin urgencia, sin teatralidad, solo procedimiento. En la mesa 1, mi hermana hizo una pausa a mitad de una risa. El teléfono de Aiden vibró en su mano, luego el del primer miembro de la junta. El señor Bittman se levantó de su asiento al frente del salón. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí, un cambio de enfoque agudo, del tipo que alguien hace cuando la información se organiza en claridad. Se ajustó el puño de la camisa y asintió una vez a seguridad. Cerraron las puertas restantes. Nadie podía salir. Los murmullos comenzaron suaves, cayendo como lluvia antes de una tormenta. Una mujer en la mesa 6 revisó su teléfono, entrecerró los ojos y se lo pasó a su marido. Alguien más susurró, ¿es esto real? Otro, ¿por qué ahora? Las luces bajaron un nivel, un desvanecimiento suave orquestado por el equipo técnico, activado por el programa que yo había construido años atrás. El proyector empezó a zumbar y la pantalla de 18 metros detrás del escenario se iluminó con un solo título. Reunión de emergencia de accionistas, sección 14C activada. El aliento de Vanessa se cortó de forma audible para los invitados más cercanos. Escaneó el salón, buscando a alguien que contradijera lo que estaba viendo. Papá, mamá, Aiden, cualquiera. Pero todos estaban mirando sus pantallas, con los teléfonos brillando con las presentaciones selladas esa misma mañana. Caminé por el pasillo central, la alfombra absorbiendo cada paso. Sin séquito, sin dramatismo, solo el silencio abriéndose a mi alrededor. En el podio, puse mi portátil y lo abrí. El portal de votación se expandió por la enorme pantalla detrás de mí, su interfaz blanca dura contra la tenue iluminación dorada. Buenas noches, dije con voz firme. El micrófono la transmitió con nitidez. Bajo la sección 14C, el control revierte al accionista mayoritario. Se ha presentado una moción. El señor Bittman se puso a mi lado, con las manos entrelazadas. Moción para rescindir los nombramientos de Vanessa Lawson como directora ejecutiva y Aiden Lawson como vicepresidente de ventas. ¿Hay alguien que la secunde? Sí. Secundo. Secundo. Una reacción en cadena. La señora Cole. El señor Rivera. Otros 3. Voces sólidas. Sin vacilación. Años de números se habían ganado su confianza mucho antes de esta noche. La votación se abrió. Verde para el sí, rojo para el no. El primer porcentaje apareció al instante, 58%. Luego 61%, 65%, 67%. Los invitados se inclinaron hacia adelante, viendo la historia desarrollarse en incrementos digitales. Cada clic de cada accionista resonaba en el salón sin emitir sonido. Al llegar al 69%, Vanessa se lanzó hacia adelante. Detengan esto. No pueden votar en una noche como esta. Esta es mi ceremonia. El señor Bittman no la miró. Esta es una reunión legal, señorita Lawson. Por favor, dé un paso atrás. Aiden intentó otro ángulo. Cheryl, vamos. Esto es familia. Esto es estructura, dijo el señor Grant desde algún lugar cerca de la mesa 4, levantando su teléfono.
And it's binding y es vinculante. El número avanzó una vez más, 71%. El barra se volvió verde sólido en la pantalla. Un silencio se expandió como una ola lenta. Alguien dejó caer una cuchara. Una copa de champán se inclinó pero no se cayó. El cuarteto de cuerda se detuvo a mitad de una nota, los arcos suspendidos en el aire. El señor Bittman habló primero. La moción se aprueba, con efecto inmediato. Vanessa miró la pantalla como si pudiera obligar a los píxeles a reorganizarse. Esto es un error. Nos han tendido una emboscada. No respondí. Hice clic en la siguiente diapositiva, el anexo prefirmado confirmando la ejecución de la transición. Las cláusulas eran simples y fácticas, sin comentarios. Un grito ahogado surgió de algún lugar cerca del centro del salón, luego otro. El teléfono de Aiden resbaló de su mano y golpeó el suelo con un chasquido sordo. Mis padres estaban paralizados. Los dedos de mamá temblaban cerca de su collar. Papá parpadeaba lentamente como si leyera todo por primera vez, no las presentaciones, sino las consecuencias de cada firma que había puesto sin mirar. El proyector zumbaba brillante y constante. La pantalla no se movía. No era necesario. La reversión estaba completa. 4 meses después, el edificio se sentía diferente incluso antes de entrar. No más ruidoso, no más concurrido, simplemente alineado. El tipo de estabilidad que tiene una estructura cuando nadie la está despedazando para llamar la atención. La luz de la mañana entraba por las ventanas orientales en una línea limpia por el suelo del vestíbulo, lo suficientemente brillante para suavizar los bordes metálicos, pero no lo suficientemente cálida para desdibujarlos. Equilibrio perfecto. Mi oficina estaba al final del pasillo, donde solía estar el viejo armario de almacenamiento. La nueva placa con el nombre en la puerta era de acero cepillado simple. Nada ornamentado, nada festivo, solo mi nombre y el título que la votación había hecho oficial. Recorrí la superficie con la punta del dedo una vez, sintiendo su frescura, la precisión. Luego empujé la puerta. Dentro, todo estaba tranquilo. No en silencio, sino tranquilo de una forma que tenía sentido. El zumbido del aire acondicionado, el leve clic de alguien tecleando al final del pasillo, los papeles apilados de la forma que me gusta, el protector de pantalla de mi monitor cambiando entre colores apagados. Así es como debería respirar una empresa, uniformemente, sin el peso de los egos presionando contra las paredes, sin caos disfrazado de carisma, sin alguien tratando de convertir las reuniones de la junta en una producción teatral. Dejé mi bolso y abrí más las persianas. Desde la ventana, la ciudad se movía a su ritmo habitual, coches avanzando en el tráfico matutino, peatones protegiéndose de un viento ligero, el resto del mundo ocupándose de sus propios asuntos. Y por primera vez en años, yo también lo hacía. Vanessa puso en venta su casa del lago después de la votación. Las fotos del anuncio circularon por internet, fruteros preparados, encimeras pulidas, habitaciones vacías, esforzándose demasiado por parecer habitadas. Aiden intentó entrar en el mercado laboral, pero la cláusula de no competencia se mantuvo firme. Papá y mamá se fueron a una vida más tranquila en Florida poco después, evitando preguntas que no podían responder. Todos se pusieron en contacto eventualmente. Un mensaje de texto, un mensaje de voz, un correo reenviado desde una dirección antigua, disculpas, explicaciones, reescrituras de recuerdos. Dejé que todos pasaran por el filtro que instalé hace tiempo. Ninguno aterrizó. Ninguno era necesario. Algunos finales no requieren portazos. Algunos no necesitan discursos ni victorias ni confrontaciones finales. A veces, el final es solo una habitación, estable, tranquila, tuya. Algunas personas piensan que el poder pertenece a quien está frente al micrófono. Se equivocan. El poder reside silenciosamente en los documentos que nadie se molesta en leer, en las firmas que ponen a toda prisa, en las estructuras que nunca creyeron que pudieran cambiar. Mi familia aprendió eso por las malas. Y yo aprendí algo más simple. El silencio no es debilidad. Es dirección.
Si historias como esta se quedan contigo, mantente cerca de este canal. Contamos las verdades que las familias entierran, aquellas que lo remodelan todo cuando finalmente salen a la luz.